No tengáis miedo de mirarlo a Él. Mirad al Señor. ¿Qué veis? ¿Es solo un hombre sabio? No, es más aún. Es un profeta, es un reformador social, mucho más. Varias voces. Asimismo doy gracias a Dios por sus dones y también a tantas personas que han ayudado en esos años con espíritu de fe y humildad. Una sola verdad. Tu Vía Laica. Solo por www.radioamigainternacional.com. www.radioamigainternacional.com. Este es el punto de encuentro. Don Juan Rubio, Luz Estela Higuera, Guillermo Enrique Higuera, sacando adelante este programa de Tu Vía Laica. Un programa de formato de variedades, pensando en ustedes, pensando en aquellos temas que nos interesan como iglesia, como sociedad, como individuos, como familias. Hoy estamos pensando en un tema muy interesante porque es ¿cuál es la expectativa? ¿Cuál es la fe que yo tengo como miembro de la iglesia? O sea, ¿en qué estoy fincando mi fe? ¿En qué estoy fundamentándome? ¿A quién le estoy creyendo? Si estoy llenando realmente mis necesidades a través de la fuente misma, del conocimiento real, verdadero del Señor, o si tengo que ir a buscar en otras fuentes contaminadas que no me van a aportar lo mismo. Les aclaro, por ejemplo, ¿qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es, la Biblia es la palabra de Dios revelada por Dios mismo al hombre. ¿Ahí qué contiene? ¿Qué contiene? Contiene la naturaleza de Dios. Nos dice quién es Dios. Nos dice quiénes somos nosotros. Nos dice lo que espera Dios de nosotros. Nos cuenta a qué se debe esa propensión también nosotros, lo que llama la concupiscencia, a esas debilidades. El Señor, todo eso nos lo va mostrando a través de su palabra. Y lo mostró, y lo muestra, y lo va desarrollando su iglesia. Lo va interpretando su iglesia con autoridad. Con autoridad. Pero muchas veces, nosotros, los seres humanos, a través de la historia, y nosotros como individuos, en nuestra propia historia, nosotros vamos buscando, como anhelando, mezclar las cosas y buscar la verdad o mezclada o completamente falseada. Y entonces queremos tratar sobre eso. Sí, y ahorita me estaba acordando de una frase de Jesús que nos dice: sed santos como mi Padre y yo somos santos. Entonces está diciendo que a quién o cómo estamos mirando para seguir a la iglesia. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿a quién debo mirar? Pues a Jesús, porque nosotros no vemos al Padre, pero si vemos a Jesús, vemos al Padre, dice Él. O sea, yo, si me ven a mí, ven a mi Padre, porque el Padre y yo somos uno. O sea, yo hago la voluntad de mi Padre, y si yo hago la voluntad de mi Padre, pues más nosotros somos seres humanos que somos débiles, necesitamos de su amor, de su misericordia, de su abrazo cordial, de su sangre, cuerpo, sangre, alma y divinidad, porque de otra forma no se puede. Entonces, nosotros no debemos separar y mirar es más allá, solamente que debemos imitar a Jesús. Es que imitar a Jesús. nosotros tenemos que aprender de Él. Mire, ¿en qué consiste la vida eterna? El Señor nos dice, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, Dios mío. No lo dijo Jesús, ¿cierto? El Señor funda una iglesia, y la iglesia que funda es sobre el fundamento de los apóstoles, sobre Pedro y los apóstoles, ¿sí? Y le da el poder, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y Él le habla a todo el mundo, el Señor le hablaba a todo el mundo, Jesús. Y los apóstoles le preguntan por qué a ellos, o sea, a la gente les hablas en parábolas, y a nosotros sí nos explican las cosas.
O sea, el Señor le explica con claridad las cosas a la iglesia. Y nosotros muchas veces tenemos que buscar como no es que tengamos, queremos en forma equivocada buscar la aprobación de las cosas divinas en las cosas humanas. Porque si las cosas humanas no la aprueban, entonces no son. Por ejemplo, las nuevas teologías. Las nuevas teologías dicen que no se puede pensar en las cosas de Dios si violan las normas de la biología, de la física y de la química. Eso es un problema grave, porque rompe con todos los dogmas de la iglesia. Porque si la encarnación del Hijo de Dios en una virgen, ¿sí?, sería imposible desde el punto de vista biológico. Entonces, es un dogma que se rompe. Pero ¿por qué algunos se sienten con la necesidad no de creer en fe, sino de buscar en fe en el poder de Dios, que es capaz de hacer eso y mucho más? Sino que tienen que buscar la aprobación de las ciencias naturales, ¿sí?, en temas que son sobrenaturales. ¿Sí ve? Mire, es una inconsistencia. Claro, mire, nosotros debemos, primero que todo, debemos imitar. ¿Pero qué es imitar? Imitar es actuar, es comportarse, es hacer algo semejante a como lo hace otra persona. Y qué mejor que imitar a Jesús. Claro, nosotros no le vamos a llegar, como dice la gente, ni a los talones, porque Jesús es perfecto hombre, perfecto Dios. Sí, pero en esa perfección totalmente le creía a su Padre. O sea, él hacía las cosas de su Padre. Cuando lo encontraron 13 añitos, no sabíais que tengo que hacer las cosas de mi Padre, le dice a la Virgen y le dice a San José que lo estaban buscando. Él creía a su Padre, no dudaba. Y nosotros tenemos que creerle a Jesús cuando nos está su Padre. Beber de esa fuente, beber de la palabra de Dios, beber de lo que nos enseña el Señor, sin escandalizarnos. Dice, felices los que no se escandalizan. Y nosotros muchas veces nos escandalizamos y buscamos respuestas en las cosas que no son de Dios, en las cosas que niegan a Dios. Tan le creyó Guillermo que se crucificó por nosotros. O sea, crucificar, la gente no se imagina el dolor, el esfuerzo, la fatiga, ver su madre al lado, viéndolo desgarrado, cansado, su mirada triste porque lo abofeteaban, lo humillaban, ¿sí?, le pegaban. Pero ¿cuál fue el premio? El premio fue que vence el pecado, la consecuencia del pecado, que es la muerte, y resucita y abre una vida nueva para el ser humano. Ese elevado en la cruz nos llama a todos, nos invita a todos para darnos la vida eterna. Porque le creyó a su Padre. Porque le creyó a su Padre. Igual, entonces nosotros, que usted está hablando de que nosotros imitamos a Jesús, pues tenemos que creerle. Tenemos que beber de la fuente de vida eterna, del quien tiene las palabras de vida eterna. ¿A quién iremos?, dijo Pedro, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí, digamos, el mundo está otra vez pues como dividido, ¿cierto? Uh-huh. Los que creemos en la palabra de Dios y tratamos de profundizarla, y los que tenemos que consultar, los que hay que ir a buscar la verdad en otras fuentes contaminadas, pues fuentes que tienen sus espacios. No estamos contra la ciencia, de ninguna manera. Nosotros estamos, pero ella tiene sus espacios. No podemos permitir que la ciencia se vuelva el juez del Señor, juez de las cosas del Señor. Mire, hay unos valores muy bonitos que Jesús tenía. Jesús era compasivo. ¿Qué es ser uno compasivo? Que estar dispuesto a hacer grandes esfuerzos por las personas, por ayudarlos con sus problemas, por sus preocupaciones. ¿Quién no se acerca a Jesús, se postra ante Él,
le ruega, porque Jesús, es que nosotros como seres humanos le fallamos mucho y no reconocemos que le fallamos mucho, y Él dice, tienen que tocar y tocar y tocar y tocar y tocar y tocar hasta que ya me canse de oírlos que tocan y tocan y voy y les abro, pero compasivo. Compasivo. Mire, el mundo, ¿qué está diciendo? Si usted está enfermo, si usted tiene, si un niño viene con alguna malformación, ¿cierto? Hay que eliminarlo, hay que matarlo. Si ya ha nacido, sea niño, joven, adulto, viejo, tercera edad, pues como se menciona ahora, hay que eliminarlo. Estamos bebiendo en otras fuentes. ¿Por qué? Porque es el término de utilidad, y el término utilidad tiene un origen económico. Entonces, fíjese que no bebemos de la fuente que es del Señor. Entonces, se nos trastocamos, cambiamos, malinterpretamos, manipulamos el querer del Señor, lo volvemos norma y caminamos alejados. Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago eso? Pues empiezo a sentir un vacío, porque una cosa son el querer de Dios y otra cosa son los acuerdos con intereses humanos que van a dejar vacíos y no me llevan a puerto seguro. Mire, estaba yo pensando ahorita que cómo pretende la sociedad que estemos bien cuando dice que el cielo se gana, o nosotros que accedemos al cielo cuando cumplimos la palabra de Dios, cuando cumplimos sus mandamientos, cuando hacemos las obras que nos manda, cuando nos portamos con las otras personas como debe ser, cuando las catequesis, las que dictan ahora, se asombra uno que le dicen no enseñe mandamientos, no enseñe sacramentos, ¿por qué le está enseñando esto al niño? ¿Cómo le va a hablar del infierno? ¿Cómo le va? Y entonces, ¿cómo? Pues tiene uno que darle las bases correctas. Y entonces, ¿qué le dice que enseñen? Enseñen lo que acuerda la sociedad, o sea, valores nuevos, pero en contra de los valores del Señor. Y esos son los que hay que enseñar según la sociedad y según el mundo, porque ya no son sociedades apartes y aisladas, sino es el mundo propugnando, orientando hacia allá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sucede eso, entonces es la opción equivocada. Buscamos la plenitud en la fuente equivocada, las aguas contaminadas y esas sí, intoxicadas. Pero la gente se le olvida que cuando uno llegue a su presencia divina, no lo va uno a... ¿Quién lo va a juzgar? No lo va a juzgar el mundo, no lo va a juzgar quien le dio el mal consejo, lo va a juzgar el Dios perfecto, que le dice, tiene allá su lista, hizo esto, no hizo esto, que yo, ¿sí? Yo le mandé sus mandamientos, yo le di la palabra correcta, le di los medios necesarios para que se salvara, le mandé a mi madre, le mandé muchas veces a un amigo para un buen consejo. Tiene uno que hacer caso, porque de lo contrario, tuerce el camino, y queda torcer el camino, ir a la perdición. ¿Y qué es la perdición? El infierno, si la gente no quiere aceptar que hay infierno. Y esa es la consecuencia última. Pero miremos acá, cuando hay esa rebeldía contra el Señor, cuando se quieren imponer normas en contra del Señor, se pagan desde acá las consecuencias. ¿Por qué? Porque cuando el centro son los intereses individuales económicos, sin respeto por el otro, pues tenemos una explotación del mundo en forma voraz, buscando acaparar, ser el dueño de todo, como en la historia del Principito, ¿no? El Principito, el que coleccionaba estrellas, era el dueño de todas las estrellas, pero lo que tenía eran números. Él tenía, son tantas estrellas, pero igualado acá en el mundo concreto, muchos queriendo acaparar ser los dueños de todo, ¿cierto? Ser dueños de todo, sin consultar, digamos, la equidad, la solidaridad, sin consultar la justicia, sin consultar el amor. Entonces acá mismo se pagan esas consecuencias, porque los modelos productivos, los modelos estatales, los modelos sociales, los modelos pedagógicos empiezan a buscar lo antinatural, claro, lo que
genera el daño al otro y me enconcha, me encierra en mi egoísmo, ¿sí? Y entonces quedo atrapado yo y atrapo a los demás. Mire, la falla está en que el ser humano no quiere ver al otro como tal, quiere verlo como una cifra, como se está diciendo. Entonces ya no hay sentimientos, ya no hay conocimiento como tal, ya no hay individualismo, ya no tiene sus cualidades cada uno, ya no tiene que aportar, sino si no me produce no sé cuánto dinero al mes, no, ya le van diciendo, bueno, ¿usted se actualiza o qué pena? Detrás de usted hay tanto. O no solamente muchos jóvenes, nos contaban la historia de una niña que la retiraron de su empresa porque tomaba unas horas para ir a adorar a Dios y al jefe le pareció incorrecto, entonces la despidió, le dijo, hermanos, muchas gracias, no me interesa porque usted no produce para mí es como ser humano, o sea, la plata, el dinero nomás, o sea, el poder, el placer, ¿sí? Lo que está envuelto el mundo, o sea, tener placer, no sé qué más, o sea, poder. Tener, o sea, mire, y eso es tan complejo que no solamente se contagia, se contamina los individuos, sino también las instituciones. Individuos e instituciones empiezan a caminar buscando aprender otras cosas y a generar modelos con antivalores. Y entonces uno ve muchas veces cuántos líderes, aún religiosos, que buscando, en ese afán de buscar novedades, ¿no? En ese afán de buscar siempre como respuestas distintas a las que ya el Señor nos ha dado, ¿cierto? Y que son sabias, que son estables, que son fundamentales. Entonces empiezan a traer principios ajenos, ¿sí? Y los primeros que pierden son ellos. ¿Por qué? Porque ya no tienen como la respuesta, ya no creen, ya no se encuentran, ya no saborean la sabiduría, pues sabiduría viene de sabor, de la verdad, sino que empiezan a sentirse ya pesados con la carga de la equivocación, del error. Mire, es que hay una cualidad de Jesús muy bonita y era la oración. Jesús oraba, siempre oraba. ¿Oraba qué? Antes de comer, para dar gracias a Dios, para alabarle, para adorarlo. Lo oraba en privado, oraba en presencia de quienes le adoraban. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, uno no comenzaba una clase, sino ¿qué hacían? Oraba, usted se tenía que parar. Y primero era la oración, ofrecer la clase y enseguida comenzaban a explicarle. Ahora no, ahora ya ni siquiera hay profesores. Al chico le envían por una plataforma el trabajo, tiene tantos días, si no, el joven anda en estrés total, se me acabó el tiempo, me van a poner cero, ya no hay familia, ya no hay relaciones, ni siquiera se conoce el mismo, ni siquiera puede disfrutar de su mismo ser. O sea, es una esclavitud terrible y a Jesús no le gustan los esclavos. Era libre. Y nos quiere libres. Nos quiere libres. Pero libres en la verdad. En la verdad. La verdad os hará libres. Ese es el principio que sienta. Y nosotros queremos ser libres creando nuestra propia libertad. Queremos tener paz creando nuestros propios modelos de paz. Siempre distintos a los que Él nos ha mostrado, a los que Él nos enseña, a los que Él nos inspira. Es como el gran dilema, ¿no? Es como la paradoja. Buscando la felicidad, negamos la felicidad. Buscando la sabiduría, negamos la sabiduría.
buscando al hombre, negamos al hombre, porque el Señor es el hombre por antonomasia, o sea, Él es el hombre. He aquí el hombre, ¿sí? Nosotros somos hombres aprendiendo a ser hombres en el Señor, aprendiendo a ser hombres conforme a quien nos creó, el que sabe cómo somos y cómo logramos nuestros ideales y cómo logramos nuestras mayores potencialidades, es Él. Y nosotros nos desviamos. Mire, Dios nos da unos escudos, hablando de que nosotros tenemos que defender nuestra religión. A nosotros cuando nos bautizaron, nos proclamaron como sacerdotes, profetas y reyes, ¿sí? El sacerdote proclama la palabra de Dios. El profeta anuncia. Y el rey es porque va a heredar. Gobierna. Manda. Y entonces usted no puede ir a cambiar. Voy a evangelizar según, no, bueno, hoy amanecí como, yo voy a evangelizar de esta manera y mañana voy a evangelizar de otra manera y hoy me parece que es así, pero mañana no. Jesús dijo el sí, el no, y sobre esto yo les voy a tomar cuenta. O sea, Él fue muy claro. Él no, mi palabra no va a cambiar. La palabra del Señor es eterna. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a creerle de pronto más a la filosofía que al Señor. Y entonces empezamos a dudar de la existencia misma del hombre y a fundamentar, a mirar si la existencia depende de qué. Entonces la existencia depende para nosotros, que es la verdad, porque el Señor lo ha revelado, de la voluntad, del querer de Dios. Él quiso crearnos. Él creó el mundo, creó el universo y creó al hombre. Al hombre lo creó a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza. Y entonces, ¿qué dijo la filosofía? Dijo, no, pienso, luego existo. La existencia del hombre dependía de que pensara. No, el hombre existe porque Dios lo creó. El hombre existe porque Dios lo pensó. O sea, si depende de algún pensamiento, es del pensamiento de Dios, de un pensamiento creador. Pienso, luego existo. No. Existo porque Dios quiso crearnos. Existo porque Él, nuestro papá, con amor nos hizo. La angustia del hombre empieza cuando se aleja de Dios. Mire, es que ahí Jesús también dijo, mi mundo carece por falta de conocimiento. Pero la gente cree que el conocimiento es ir a llenarla ya de saberes mundanos, digamos así, ¿sí? Entonces, no, yo tengo que aprender no sé qué, yo tengo que aprender y todo el día ya metido, cuadriculados los ojos aumentando conocimiento mundano, que es necesario, pero tiene su contexto. O sea, hay que aprender cosas, claro, para desarrollarse en este mundo, pero con los principios que nos enseña Dios, que nos enseña Dios. ¿Para qué? Para que sean herramientas para lograr precisamente un camino más adecuado, más fácil, más hacia Él. Entonces el conocimiento hacia el amor al hermano. Porque es que la gente está confundiendo que el conocimiento por el conocimiento. Bueno. Y allá no van a decir, bueno, ¿usted qué aprendió de la vida? No, ¿usted qué hizo con lo que aprendió? O sea, dio de comer, dio de beber, enseñó, sí corrigió adecuadamente. Cuando se le acercó el hermano y le dijo, yo necesito un consejo, ¿usted qué? ¿Le dio un buen consejo? ¿O le dio un consejo como iba a la sociedad? ¿O como le estaban diciendo las leyes allá mundanas de, no sé, del aborto, por ejemplo? Una chica le dicen, yo no sé, estoy embarazada, ¿qué hago? Ay, no, pues si tienen unos días, eso no es un ser humano, eso no siente, eso salga del chino, no le va a pasar nada. Entonces, mire, en el ejemplo que usted está poniendo, primero, reconoció a Dios, se reconoció como persona, reconoció al otro, a ese niño que está en el vientre, lo reconoció como otro, criatura también de Dios, lo reconoció, lo amó
o se enconchó, se metió, se atrapó en su egoísmo y en su cuerpo, ¿no? Entonces la vanidad o los sueños mal enfocados, ¿no? Es que si este niño nace, me quita la oportunidad de proyectarme en mis estudios y en mi trabajo. Y entonces lo asesino a través del aborto. ¿Sí ve? Entonces es cuando nosotros desconocemos la voluntad de Dios, cuando empiezan los problemas y empezamos a buscar los más altos valores en los acuerdos inspirados por el diablo, porque es que va contra la vida. Pero bueno, ¿cómo se les ocurre la eutanasia? ¿Quién? O sea, está hablando del creador, Dios soplo divino, Dios nos dio el alma. ¿Para qué el alma? El alma no es ahí, no sé qué se imaginan que es el alma. El alma es este don que nos da Dios para que nosotros lo vayamos regando con su cuerpo, sangre, alma y divinidad para adorarle en su presencia. Uno no puede llegar con el alma cochina porque no lo van a recibir, lo van a mandar a la paila mocha, como dice. ¿Sí? No se puede. Usted tiene que ir a confesarse. Usted se equivocó, tiene que ir a confesarse. Pero la eutanasia, no, pues me cansé de cuidarlo, eso inyectémoslo. Por ejemplo, ¿cómo se le ocurre? Eso es bárbaro pensar que la eutanasia para adolescentes, un niño que no tiene madurez, que siente un dolor así sea pequeño, usted sabe que el joven se desespera. Él no tiene la madurez de pensar, yo me voy a curar, yo me voy a sanar, eso tiene un proceso de la enfermedad, eso va a durar años, pero voy a salir adelante. No, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el mundo que está patas arriba, volteó todo? Las leyes humanas quieren, pero Dios no va a dejar. Y no, si seguimos así, el castigo va a ser bravo. ¿Quién? Pero mire, usted habla, y está bien claro, de la confesión. Pero para que haya la confesión, el mundo tiene que reconocer la diferencia entre el bien y el mal. Tiene que reconocer en dónde está la verdad y en dónde está la sabiduría. Porque si no va a seguir caminando por trayectos equivocados, pensando que lo hace bien, pensando que ahí se logran los más altos objetivos. Entonces, usted está señalando exacto cuáles son el camino correcto. Ahora que se habla tanto del camino correcto, ¿no? Hacer lo correcto. Pero hacer lo correcto es hacer la voluntad de Dios. Entonces, usted está hablándole de las consecuencias hacia la eternidad, ¿cierto? Claro, pero aquí, si no empiezan aquí, las consecuencias van a llegar allá. Es pensando, es volviendo, es creyendo, es llenándose otra vez del verdadero conocimiento. Mira, es que Jesús también dice, donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Y dónde está mi corazón? ¿Aquí en el mundo? No, es que usted se siente, cuando usted piensa en el cielo, usted se llena. En donde está tu tesoro, está tu corazón. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Varias voces, una sola verdad. Tu Vía Laica, solo por www.radioamigainternacional.com. Escúchanos en www.radioamigainternacional.com. No pidáis a Dios que os dé una carga apta para vuestros hombros. Pedidle unos hombros aptos para soportar vuestras cargas. Radio Amiga, escucha a la familia. Estás escuchando Radio Amiga. Varias voces, una sola verdad. Tu Vía Laica, solo por www.radioamigainternacional.com. Tu Vía Laica. Bueno, muchas gracias por permanecer en sintonía de Tu Vía Laica. Tu Vía Laica. www.radioamigainternacional.com. También tenemos otra dirección de contacto que es tuvialaica@hotmail.com.
estamos hablando de la verdad, en donde nosotros encontramos la verdad. Y estamos hablando de la verdad revelada por el Señor en su palabra e interpretada por la iglesia. Es la interpretación auténtica, lo que llamamos el magisterio de la iglesia. Las fuentes, tradición, Biblia, tradición e interpretación a través del auténtico magisterio de la iglesia. Mire, Dios nos dejó un valor del discernimiento, quedar con lo bueno del mundo. Pero uno, como ser humano, no puede discernir correctamente, sino tiene que pedirle al Espíritu Santo. ¿Qué le pide a uno? Sus dones, sus 7 dones: la sabiduría, el entendimiento, el consejo, la ciencia, la piedad, el temor de Dios, que se ha perdido. La gente no le tiene temor a Dios, pero cuando venga su justicia divina, yo no sé para dónde vamos a agarrar. Es que tenemos que estar preparados. Mire, pero estar preparados es conocer, es saber, es caminar adecuadamente. Entonces, le explicaba hace unos instantes, en la primera fase del programa, cómo el hombre empezó a dudar de la existencia del mismo hombre. Sí, o sea, solamente a través del pensamiento tenía razón la existencia, y eso no es cierto. Perdón, eso no es cierto, porque nosotros existimos porque Dios nos creó. Luego vienen a decir, la filosofía nos viene a decir que a pensar si el hombre podía conocer. Pues claro, no, que él hizo a un ser a su imagen, al hombre. Dios hizo al hombre a imagen y semejanza. Y Dios es pensante, y Dios es inteligente, y Dios tiene sabiduría. Entonces, el hombre tiene capacidad de llegar a la sabiduría siempre y cuando atienda el llamado del Señor, sus palabras, sus enseñanzas. Me estoy pensando ahorita una cosa. Los sacerdotes los están poniendo a estudiar, por ejemplo, que es el abogado, que el psicólogo, que el psiquiatra, que el sacerdote, no sé qué otra profesión. Antropología. ¿Sí? Otra, pero exacto. menos en lo que tiene que enseñar, evangelizar. Entonces este hombre se le vuelve una mezcolanza, como decía una tía, y no sabe cómo aconsejar, porque se le mezcla lo mundano y lo divino, y eso no hay. O sea, eso no. Jesús decía, no mezclen, no le gustan las mezclas. A él, porque él dice, yo soy un Dios celoso, solamente es conmigo, no mezclen. O sea, yo no voy a permitir que a mí me digan Dios con la sociología. Dios que va a depender de la ciencia, exacto. Es que mire, cada cosa en su lugar, y un lugar para cada cosa. La sociología pues tiene su ámbito, la psicología también, y son importantes, pero ya entrar como a utilizarlas como herramientas de lo sagrado, incluso no como herramientas, sino por encima. O sea, la respuesta que da la psicología está por encima de las palabras del Señor, de los mandamientos del Señor. Entonces podemos entrar a justificar, por ejemplo, el pecado, ¿cierto? El pecado a través de la psicología. No, es que lo que pasa es que pues es normal, porque los principios de la psicología nos enseña que ese actuar no solamente está bien, sino es deseable, y empiezan a desarrollar toda una serie de hipótesis y lo empiezan a llevar en la práctica, ¿cierto? Eso es ya lo malo, porque el pecado es pecado, ¿cierto? Ahora, si se pusiera al servicio de los principios de Dios todas estas ciencias, pues sería una maravilla, porque entonces se busca la manera a la persona que ha caído en prácticas contrarias al querer de Dios, ¿cierto? Serían mecanismos más idóneos para que fácilmente saliera de allá. Pero lo que se está buscando es justificar el pecado. Entonces se divorcia la ciencia, ¿sí?
se coloca por encima, se le da preeminencia a la ciencia por encima de la revelación de Dios. Y ahí está el problema. Mire, algo está pasando cuando uno habla con la gente y le dice mucho, o sea, comienza a hablar, a dialogar como buenos seres humanos que estamos en el mundo, y la gente está preocupada porque se va a acercar a un sacerdote para que le ayude en sus problemas, y él le sale con cosas que la gente no espera, porque nosotros, Dios nos dio esas virtudes, esos dones, esas luces. Él nos ilumina a todos, o sea, el rayo de luz le llega a todo mundo. Él es un consagrado, pero nosotros somos sacerdotes comunes. A nosotros también nos ilumina a través de su Espíritu Santo. Entonces la gente se va a acercar a un sacerdote para que les lleve a Dios, porque ese es el fin del sacerdote. Es su función. Es su función, llevar, o sea, a sus corderos, a sus siervos, al tesoro de Dios, a la tierra prometida. ¿La tierra prometida cuál es? El cielo. Yo los estoy esperando, les tengo su pieza a cada uno, sus cuartos, pórtense bien y aquí van a gozar de vida eterna. Pero la gente que es, y le dicen, ¿cómo es posible que el sacerdote le fui y le conté tal y me sale con esto? Que eso no es pecado, por ejemplo. Que no es pecado. Eso no es pecado. Eso, entonces, claro, la gente que... ¿Pero por qué dice que no es pecado? Porque está permeado, influenciado por la ciencia. Y entonces los principios científicos dicen, no, pero es que eso es natural, pero es que eso realmente es que hemos descubierto que esas actitudes son perfectamente normales, y no solamente normales, sino deseables. Entonces, cuando nacen, por ejemplo, la tendencia de todo ese tema género, ¿cierto? Porque es que ya no es el amor a la manera de Dios, sino a la manera del placer. Entonces, el placer se encuentra, según ellos, no solamente en personas entre personas de distinto género, sino en personas del mismo género. ¿Sí? Entonces se caen en eso, y la iglesia empieza a aceptar, no la iglesia toda, porque obviamente la iglesia es de Dios, pero esas facciones de la iglesia que se dejan imbuir de todos estos preceptos, falsos preceptos, y empiezan a aplicarlos y decir, no, es que antes no sabíamos, es que como si antes la gente hubiera sido un modelo distinto de seres humanos y ahora otros, como si antes el ser hombre-mujer hubiera sido una cosa y ahora otra cosa. No, el Señor creó hombre y mujer, y el hombre y mujer siempre va a ser el mismo. Entonces, los otros, lo que hay es una reingeniería, o sea, cogieron al hombre, lo están repensando, lo están desviando con muchas teorías, principios y mucho dinero, además, porque para ejecutar eso vale mucho. Yo invito a la gente a que se haga estas preguntas. ¿Es bueno imitar? ¿A quién imitar? ¿Por qué imitar? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Hasta dónde se debe imitar? O sea, uno no puede irse a lo ciego. Un ciego no puede ver a otro ciego. Entonces, a mí no me van a juzgar y le dicen, bueno, es que yo fui y le pregunté a Guillermo y Guillermo me dijo tal cosa. No, entonces voy a condenar a Guillermo. No, porque es que a usted le dieron capacidad de pensar y de escuchar su palabra y de analizarla, y le dice, búsqueme, el que me busca me encuentra, el que me pide recibe, el que toca yo le abro, ¿sí? Y le sembró la conciencia. En la conciencia nos enseñan qué es bueno y qué es malo, y muchas veces uno va a buscar una orientación sabiendo que ha pecado, y lo que quiere uno es la conversión, la absolución y muchas otras cosas, y no que le justifiquen su mala acción, porque uno no busca la justificación, y entonces se llega, y entonces viene la desviación, porque desvían a las personas, y el primero que está equivocado pues es el que está orientando mal.
y es el primero que va a tener consecuencias, porque llega el momento en que se va a enfriar en la fe, porque claro, ya no encuentra la voz de la eternidad, los principios perennes, los principios sabios, los principios santos, y va a terminar entonces muchas veces abandonando su ministerio, porque ya no encontró, lo tenía tan mezclado que ya no encuentra la verdad. Se desenfocó, empezó a caminar por senderos más tortuosos. Mire la Virgen María, ¿qué dijo? Yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Por qué? Porque ella sabía que las palabras de Dios no son palabras de vida eterna, que con su nacimiento nos iba a dar la vida, con su muerte nos iba a dar la vida. Sufrió, claro, sufrió como madre del Creador, sufre como madre nuestra. Nosotros somos niños, hijos necios, rebeldes. La sociedad no quiere reconocer. La Virgen llora y llora sangre. Jesús llora y llora sangre. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos perdiendo y Él no quiere la perdición, sino que nosotros nos salvemos. Y Él lo dice: yo no quiero que ninguno de mis hijos se pierda, pero nos dio la libertad. Pero entonces también invito nuevamente a que la gente se siente en su cuarto y diga: oiga, yo sí seré buen modelo también para imitar. Así es. Mire, hay otro fundamento, otra equivocación de la ciencia. La evolución es una teoría no probada. La evolución no existe. No hay una sola prueba. Y ahora con lo del genoma y todas estas cosas, pues más se comprueba que la evolución no existe. Pero aplicaron el tema de la evolución en los sacramentos. Entonces, que los sacramentos evolucionan, que los mandamientos evolucionan, porque los permean de ciencia. Por eso es un abuso, es un atropello contra el mismo sacramento, contra los mismos mandamientos, contra la iglesia, contra la naturaleza del hombre. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo evolucionan? Entonces, lo que se llevaba ayer, lo que se entendía ayer, no se entiende ya hoy. Y entonces, por eso es que muchas diócesis y muchos sacerdotes dan comunión al que vive en pecado mortal. Entonces, agrava la situación, porque es un pecado más grave el sacrilegio que el pecado que han cometido. Porque entonces, ¿qué pasa? Lo exponen a la condenación eterna, pero basado en un principio de la ciencia no demostrado. La evolución no está demostrada, pero lo aplican a las cosas divinas. La ciencia natural por encima de la ciencia divina, de la revelación. Si Dios en su perfección, Jesús en su perfección, oraba antes de tomar una decisión importante, se retiraba a orar. Cuando fue a escoger a sus 12 apóstoles, él se retiró, no me quedó: venga, usted. No sé, a lo Pinocho, como dicen la gente. Sí. No, él oraba siempre, él se retiraba, casi siempre se retiraba, se alejaba de la gente, del bullicio, que es lo que a nosotros nos está pasando. Nosotros queremos quedarnos en el bullicio y no retirarnos con Dios. Dios no le gusta el bullicio, entonces si uno quiere estar en el bullicio, pues lo deja en el bullicio, pero también le va a tomar cuentas cuando llegue allá. No encuentra la sabiduría, ¿no? En el bullicio de las distintas teorías, en el bullicio de las distintas posiciones, de las distintas vertientes falseadas de la verdad, pues no se va a encontrar el camino adecuado. Entonces uno tiene que, eso es lo que usted dice, orar, meditar, reflexionar, discernir, ¿cierto? Para volver a buscar el camino. Uno debe, con él, con María, con San José. San José lo tiene muy olvidado. San José, imagínense, fue quien tomó la paternidad, la protección, el padre de nutricio de nuestro Señor Jesucristo. Le vio crecer, le enseñó el oficio de la carpintería, que dicen que
que fue para que se fuera acostumbrando a llevar la cruz, ¿sí? Y entonces, aún nosotros también, claro, debemos mirar qué debemos cambiar, qué debemos mejorar, qué debemos eliminar. Hay cosas en la vida que a nosotros no nos va a servir para nada, para hacer daño, para hacernos daño, para volver el mundo patas arriba. Bueno, más patas arriba que lo que está ahorita, ¿sí? Entonces, y la gente no piensa las consecuencias del alma, o sea, perder el alma, perder la presencia divina. Yo no me imagino el cielo, un canto de coros angélicos, todos postrados ante Dios, o sea, los santos, cada uno con su cualidad. Los santos no fueron perfectos, fueron seres humanos, les tocaba muy fuerte, se enfrentaron a sus propias debilidades, ¿sí? Un pueblo, Saulo, allá no lo mandó para el caballo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y no ganas nada con darle patadas al aguijón, porque el primero que se dañaba era él. O sea, si uno coge a patadas una puya, pues el que se daña es el pie, pues la puya sigue siendo puya. Claro, los santos, como usted dijo antes, o sea, yo no los voy a hacer santos retirándolo del mundo, yo los voy a hacer santos en el mundo. En el mundo, eso es un pero yo, o sea, santos no los dejo solos, o sea, santos en el mundo teniéndome a mí como centro de sus vidas, no teniendo al mundo como centro de su vida. Si usted tiene al mundo, no va a ser santo, no va a lograr nada. El mundo está encerrando a la gente en produzca, tenga poder, tenga placer. El otro no existe. Las empresas las empresas, los colegios, las universidades, la misma familia se está destrozando. Y si la familia se destroza todo, porque la familia es el núcleo. ¿Cuál era el núcleo? Es el núcleo de nuestra religión, la familia de Nazaret, María, San José y Jesús. Así es. Son los ejemplos y son los que tenemos que seguir. Y mire, ahorita estaba pensando en una frase de un filósofo norteamericano, Bertrand Russell, quien hablaba que los sacerdotes hablan por otro. Esa frase a mí me impresionaba porque no la entendía bien, y es que además no es religioso este filósofo. Pero me llamaba la atención esa frase de él, pero poniéndola en contexto, poniendo esa frase en contexto, un sacerdote no habla por él porque habla de parte de Dios. O sea, él tiene que hablar de parte de Dios, pero entonces tiene que hablar el lenguaje que Dios le dio, la verdad que Dios le expresó, que Dios le enseñó y que la iglesia le ha estado comunicando. Cuando él habla por otra persona distinto a la verdad de Dios, entonces es cuando empieza a contaminar la iglesia y a desenfocar la verdad. Entonces ya no es la verdad. Ahora, la verdad es la que hace libre, pero si yo expongo otra verdad, ¿cierto? Pero revestido como sacerdote de la verdad, lo que hago es un perjuicio. Y eso está pasando. Entonces, yo tengo autoridad, por lo menos formal, o sea, aparezco como la persona que tiene autoridad, pero enseñando cosas distintas a la verdad a la que estoy obligado a servir. Mire, en Mateo 18:2 dice, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién es pues el mayor en el reino de los cielos? Él llama a un niño, le puso en medio de ellos y dijo, yo os aseguro, si no cambiáis y os hacéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Usted ve un niño y es transparente, es cristalino, es verdadero. Usted a un niño le dice la verdad en la cara. Usted a un niño
no le va a decir, no le va a inventar, no tiene doblez, ¿sí? El niño es amor total. El niño es pureza total. Usted mírele los ojos a un niño. Usted se funde en los ojos de un niño. La sonrisa de un niño. O sea, un niño es ternura, es inocencia, es verdad, es o sea, tiene tantas cualidades y la gente dice, no, pues es que yo ya estoy grande, ¿cómo va a ser un niño? Así sea uno grande, él dice que si usted no se hace niño, así sea grande, no entra en el reino de los cielos. Es que así es, la verdad es como un niño, es clara, es pura, es cierta, sin dobleces. Por eso, si yo no hablo de la verdad, si yo no replico la verdad, ¿cierto? Si yo falseo, manipulo la verdad, pues entonces voy perdiendo primero mi identidad, mis fundamentos, mis bases. Empiezo a patinar, me caigo y detrás arrastro a los demás. Es decir, si un ciego guía a otro ciego, los dos se caen. Mientras que, si yo me atengo a las palabras del Señor, a través del magisterio de la iglesia, pues camino en la luz. Y en la luz no caigo, porque la palabra es la luz de mis ojos, la luz de mi alma, la luz de mi corazón, la luz de la sociedad, la luz del mundo. ¿Cómo dice? Pero no me acuerdo en qué parte de la Biblia que dice que no se prende una vela para poder andar debajo del camino. Eso lo dice el Señor, que una ciudad encendida sirve de guía en un monte, ¿no? Sirve enseguida. Pues estaba pensando en Jerusalén, porque está elevado, y entonces la veían de todas partes y la gente caminaba hacia allá. La luz guía, la oscuridad confunde, pierde. O sea, si uno está en oscuridad no sabe hacia dónde caminar, y todo lo que haya en el terreno, en la topografía del terreno, pues lo va a afectar, va a caer y no logra encontrar el camino adecuado. La luz no, la luz dice, bueno, allá hay una ciudad, ¿sí? Y se dirige el caminante hacia allá, y allá va a encontrar pues la seguridad de la ciudad, alimento, todo lo que a cubrir sus necesidades. Y esa es la función, ¿no? Esa es la función de la iglesia, ser luz, pero luz en la verdad. Luz en la verdad. No puede ser contaminada. La verdad no puede ser contaminada. Entonces, ya lo que decíamos, comunión en pecado mortal, inadmisible, porque comete un pecado más grave con el sacrilegio. Entonces, si yo soy catequista, soy sacerdote, soy orientador, soy conferencista, y desvío a la gente, enseño cosas que no son, ¿sí? Pues entonces inmediatamente yo pues agravo la situación de las personas y la mía, porque lo que le explico, cuando yo me aparto de la verdad, el primero que me confundo soy yo, y ya no encuentro bases, y tengo que buscar entonces cada vez más profundamente más pensamientos artificiosos para poder mantener un edificio falseado, o sea, que no se sostiene por ningún lado. Pero, o sea, nosotros sabemos que la iglesia es madre y maestra. Exacto. Madre porque enseña, no, madre porque acoge a quien quiera entrar, a sus hijos. Y maestra porque corrige. O sea, Dios no es que va a aceptar a todo el mundo. O sea, los borrachos, llama a todo el mundo. Pero la respuesta de todo el mundo no es la misma. Él dice que los homosexuales no entran al reino de los cielos. Los borrachos no entran al reino de los cielos. Él dice, da la lista. A menos que se convierta. No, claro. Porque es su misericordia. Pero decir que la misericordia del Señor se va a ejecutar, se va a manifestar
haga lo que haga sin ninguna conversión, pues es engañar a la gente y facilitar su llegada al infierno, no al cielo. Si nosotros nacimos para ser felices, nos creó para ser felices. Es más, yo digo que la salvación es una obligación. ¿Por qué? Porque si nosotros, la primera obligación debía ser santos. ¿Para qué? Para agradar a Dios, que nos hizo para ser santos, para darle la gloria que Él se merece. O sea, cada alma del mundo debía estar dándole gloria a Dios, ¿sí? O sea, por la eternidad. Entonces, un alma que se condene, pues es un alma que ya no va a dar gloria a Dios. ¿Pero por qué? Por su propia decisión. Pero también porque muchos le ayudaron a caer, a permanecer en esa equivocación. Y sintiendo el alma profundamente adolorida, que estaba mal, va a buscar retornar a su camino, y los otros le dicen: no, usted ahí está bien, quédese ahí, quédese en el Bueno, pasa como que usted me contó la otra vez, el experimento de la rana, que dicen que si usted pone una rana en una olla caliente, ya brinca, siente que monazo, pues claro, tiene que brincar, pero que si usted pone a la ranita en olla fría y la deja, y ahí la ranita no va sintiendo nada, ella muere, ¿sí? Y así nos está pasando a nosotros. Nos están cegando, no pasa nada, eso no es cierto, no sé qué, eso sigan así, Dios es misericordioso, Dios es un Padre bondadoso, Dios todo lo va a perdonar, eso no es cierto, están inventando, bueno, no sé qué más cosas dicen la gente, y nos está pagando con el cuento de la rana. Cuando nos demos cuenta, el estar muertos es estar en el infierno, quemaditos. Dios nos libre, Dios nos proteja, la Virgen Santísima, los santos, de no permitir que nuestras almas caigan en este lugar. Así es, por el bien de nuestras almas. Y también dejamos de vivir en este mundo la maravilla de vivir con las normas del Señor, que son llenas de sabiduría y dan alegría, felicidad, porque están llenas de bendiciones. Entonces, estando llenas de bendiciones, pues obviamente la vida va a ser mucho más llevadera. Y mire, estamos llegando al final de nuestro programa, el programa sobre la verdad. Sobre la verdad, nosotros debemos ser coherentes y vivir en la verdad, pero para vivir en la verdad tenemos que aprender. Y eso es lo que nos proponemos, como dar esos principios también que nos enseña el Señor. Entonces, descubramos la verdad que nos enseña el Señor dentro de su iglesia, dentro del magisterio. Bueno, este ha sido el programa sobre la verdad. Muchas gracias, Luz Estela, muchas gracias, Juan Rubio. Muy amable, muy amable también a la amable audiencia. Recuerden www.radioamigainternacional.com, nuestro punto de contacto, y también dubialaica.com. Luz Estela, bueno, mensaje final. Bueno, luchar por la salvación es una lucha que vale la pena. Así es. Bueno, hasta la próxima, un abrazo. Nos encontraremos en 8 días y gracias por su fidelidad para con nosotros. Nosotros acá los aguardamos cada 8 días para este encuentro. Muy amables. No tengáis miedo de mirarlo a Él. Mirad al Señor. ¿Qué veis? ¿Es solo un hombre sabio? No, es más aún. Es un profeta, es un reformador social, mucho más. Varias voces. Asimismo doy gracias a Dios por sus dones y también a tantas personas que me han ayudado en esos años con espíritu de fe y humildad. Una sola verdad. Tu Vía Laica. Solo por www.radioamigainternacional.com.